Soy el rey Rimrod y debes obedecerme. El dios Sol mismo se encarnó como mi hijo Thanos. El que cree y sigue a Thanos, sigue a Nimrod. Babilonia, misterio religioso. Babel y el desafío contra Dios. Hay mucho que decir con respecto a la historia de Babel, y Génesis 9:7 nos da un preámbulo de lo que allí sucedió, pues nos narra acerca del mandato de Dios a Noé y a sus hijos de esparcirse sobre la faz de la tierra. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Génesis 9:7. Después del diluvio, era tal el deseo de Dios de que los hombres no estuvieran reunidos en un solo lugar y fueran esparcidos sobre toda la tierra. Pero hubo un amplio grupo que decidió no tomar en cuenta el consejo divino y decidieron establecer una ciudad y construir allí una torre. La mayoría de las veces, el hombre instigado por Satanás hace lo contrario a lo que Dios manda, y muchos de los problemas que hoy en día enfrenta la humanidad es por no tomar en cuenta los consejos bíblicos. La historia de la Torre de Babel se desarrolla en el capítulo 11 del libro de Génesis, aproximadamente 100 años después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca. Durante ese tiempo, el patriarca estuvo instruyendo a su descendencia en los mandamientos de Dios, pero hubo muchos de ellos que no quisieron seguir sus enseñanzas y decidieron apartarse del grupo de los justos que buscaban honrar al Creador. Más de 100 años siendo instruidos en la verdad, pero decidieron apartarse de sus postulados y desobedecer al Señor. El libro de Génesis en el capítulo 11 nos narra lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Génesis 11, 1 y 2. Cuando en la Biblia se refiere a oriente, muchas veces es signo de apostasía. El profeta Ezequiel tuvo una visión de 25 varones, con sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Es importante saber estos detalles acerca del oriente, pues simboliza una falsa adoración que tuvo su origen en Babilonia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Y qué enseñanza hay a la distancia de lo que sucedió en Babel y el desafío contra Dios? Para contestar esas preguntas, es necesario viajar al pasado, a Edén, y tomar como referencia Génesis 3:15 para entender lo que pasó en Babel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El pasaje nos narra la caída del hombre a causa de la desobediencia al mandato divino. Sin embargo, a pesar de no obedecer, Dios le da la promesa del Mesías, aquel que redimirá al hombre de su condición de pecado. Le salvaría y le reconciliaría, y así volvería a tener comunión como en el principio con su Creador. Pero con la construcción de esta ciudad, de la torre, y concentrando allí a la población mundial, el enemigo buscaría corromper el linaje santo. Así lo había intentado antes del diluvio, ahora no iba a ser la excepción. Entonces Satanás se propuso que no iba a permitir que esa simiente viniera al mundo. Y la historia de la Torre de Babel ilustra una vez más cómo el adversario estaba obrando para impedir que dicho linaje permaneciera santo. Soy el rey Rimrod y debes obedecerme. Antes del diluvio, hubo un solo hombre que permaneció en pie sin caer en apostasía, su nombre Noé, quien no apostató de la fe y era perfecto en sus generaciones o en su genética, puesto que no se había unido con los incrédulos y apóstatas.
aquellos que desafiaban al Creador por medio de sus vidas disolutas. Cuando el apóstol Pablo enseña que el creyente no se una en yugo desigual con los incrédulos, es una advertencia al peligro que corre, porque si lo hace será arrastrado a vivir impíamente como el que no teme a Dios. Al no hacer alianza ilícita con los incrédulos, Noé era considerado perfecto en sus generaciones, y por medio de su descendencia permanecería el linaje santo, sin corromperse, y de éste naciera nuestro Señor Jesucristo. Después del diluvio, un nuevo intento por desafiar a Dios iba a ocurrir en Babel. Si Satanás lograba que la humanidad apostatara de la fe, en consecuencia no habría un linaje santo. La intención del adversario era corromper a toda la raza humana con el fin de que la simiente no pudiese venir, y habiendo eliminado el linaje, tenía la esperanza de que, sin linaje, no vendría el Mesías prometido al mundo. También, su propósito era consolidar a los seres humanos en rebelión contra Dios. En el libro de Esther se muestra otro ejemplo de cómo el adversario habría intentado destruir el linaje santo por medio del cual vendría el Mesías. Durante el periodo del Imperio Medo-Persa, un decreto del rey Asuero promulgaba la muerte al pueblo de Judá. Pero todos los planes de los enemigos de Dios fueron frustrados, y Jehová no permitió que destruyeran a los portadores de la simiente del Mesías. Lo anterior confirma la importancia de que el linaje permaneciera santo y que no se corrompiera. En la actualidad, cosas similares a las que ocurrieron en Babel están sucediendo. Satanás está instigando a la humanidad a no obedecer a los mandatos divinos y que se rebelen contra Dios, que lo desafíen, uniéndose en su impiedad como lo hicieron en el pasado, y construir una nueva torre de Babel. Pero esta vez no será una física sino espiritual, en la que el mundo adore a un Dios genérico, a un Dios que no sea exclusivo como el que nos muestra la Biblia, a un Dios que la unidad ecuménica acepte y así rechazar al Creador de los cielos y la tierra. Siendo testigos de estos acontecimientos, resuena fuertemente la palabra del Maestro cuando en sentido profético preguntó: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». El cristianismo está apostatando de su fe y se está uniendo en alianza ilícita con el mundo y aceptando la falsa adoración, tal y como sucedió en Babel y su desafío contra Dios. Así pues, tenemos que en Babel se dio el primer gobierno de orden mundial, un gobierno de hombres que hace a un lado el gobierno de Dios establecido a través de sus mandamientos. La rebelión del hombre en Babel representa el primer intento de Satanás en unificar al hombre en apostasía. Algo muy similar está ocurriendo en nuestros días. El enemigo está intentando llevar al mundo a un nuevo orden mundial y que a través del movimiento ecuménico, las religiones de todo el mundo adoren a un mismo Dios. Pero este no es el Dios vivo y verdadero, sino el ángel caído cuyo nombre es Lucifer. Dios no podía permitir que esa unión apóstata en Babel le desafiase, pues el objetivo final de Satanás era que la humanidad le adorara, por lo cual Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y determinó que su empresa impía no continuara ni tuviera éxito. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 7 al 9. Dios, al confundir el lenguaje de los constructores de la torre, y al ser esparcido sobre la faz de toda la tierra, proporcionó la formación de los pueblos con diferentes culturas. Por lo tanto, ahora le sería más difícil al adversario unificar a los hombres en un mismo pensamiento, y empresas contra Dios como le intentó hacer en Babel. Si Dios no hubiera intervenido, el mundo rápidamente se habría desmoralizado, depravándose por los engaños del diablo, y el linaje santo habría corrompido, y el plan de Satanás hubiera tenido éxito. En la actualidad, el enemigo está utilizando el mismo engaño de Babel y busca unir a la humanidad en un mismo pensamiento, rebelarse contra el Creador y desafiarle a no guardar sus mandamientos. Lamentablemente, cada vez está avanzando más en su plan. Ahora busca implantar a nivel político
un nuevo orden mundial, y a nivel religioso, una religión mundial. A través del ecumenismo, este es el último plan de Satanás para estos tiempos finales. Después de la confusión del lenguaje y la dispersión de los hombres sobre la faz de la tierra, en los versículos de Génesis capítulo 10, del 11 al 32, aparece la genealogía de los justos. De esta forma el escritor divino muestra a los hombres cómo el plan maligno no fue prosperado, el rear de la faz de la tierra a la descendencia de los justos. Al contrario, Dios los hace fructificar y de este linaje vendría uno de los considerados el padre de la fe, Abraham de Ur de los Caldeos, quien en el relato bíblico se le llama amigo de Dios. Aquí podemos observar algo de suma importancia para nuestro entendimiento. Cuando Jehová le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, lo está llamando a salir de tierras paganas e idólatras. Ur de los Caldeos pertenecía a Babilonia. Por lo tanto, el llamado de Abraham es ejemplo para nosotros a salir de Babilonia, a no tener por verdaderas sus doctrinas paganas como la adoración de ídolos, la inmoralidad del alma y la doctrina de un tormento eterno, entre otras. En síntesis, aunque en Babel hubo un desafío contra Dios, el Altísimo frustró los planes del enemigo, quien siempre está instigando al hombre a rebelarse contra su Creador. En la actualidad, el Padre Celestial también frustrará los planes del adversario a amotinarse en contra de Dios, de su ungido y de sus mandamientos. Y de la misma manera que el Creador no permitió que triunfara la empresa impía de Satanás y sus seguidores, de igual forma no permitirá que en estos tiempos finales el mal triunfe sobre el bien. Soy el rey Rimrod y debes obedecerme. El dios Sol mismo se encarnó como mi hijo Thanos. El que cree y sigue a Thanos, sigue a mí.